Número 1. Kim Il-sung. El fundador de Corea del Norte instauró un régimen totalitario caracterizado por una violencia sin precedentes. Tras liderar la resistencia contra la ocupación japonesa, consolidó su poder eliminando despiadadamente a cualquier rival, incluso a aquellos que habían sido sus más cercanos colaboradores. Estableció un culto a la personalidad que lo divinizó y le permitió perpetuar una dictadura férrea. Bajo su mandato, Corea del Norte se convirtió en un estado policial donde la disidencia era castigada con la muerte o la deportación a brutales campos de concentración. Se estima que millones de norcoreanos perecieron a causa de las purgas, las ejecuciones sumarias y las condiciones inhumanas en estos campos, convirtiendo a Kim Il-sung en uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX. El legado de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, se extiende hasta nuestros días. A pesar de su muerte en 1994, su figura sigue siendo venerada como un dios en Corea del Norte, y su nieto, Kim Jong-un, continúa gobernando con mano de hierro, siguiendo los preceptos establecidos por su abuelo. Número 2. Mao Zedong. El líder de la Revolución Comunista China es considerado uno de los mayores genocidas de la historia. Durante sus casi 3 décadas en el poder, las políticas implementadas por su régimen causaron la muerte de aproximadamente 78 millones de personas. El gran salto adelante, un ambicioso plan económico que buscaba transformar a China en una potencia industrial, resultó en una catastrófica hambruna que acabó con la vida de decenas de millones de campesinos. Paralelamente, la revolución cultural, una purga ideológica que enfrentó a estudiantes y trabajadores contra intelectuales y funcionarios del Partido Comunista, sumió al país en el caos y la violencia, dejando un saldo de millones de víctimas. El régimen maoísta se caracterizó por un culto a la personalidad exacerbado, una ideología totalitaria y una represión sistemática de la disidencia. Mao Zedong, como líder supremo, concentró en sus manos un poder absoluto que le permitió imponer sus decisiones sin oposición. La ideología maoísta, basada en una interpretación radical del marxismo-leninismo, justificó las purgas, las ejecuciones y la violencia en nombre de la revolución. Número 3. Joseph Stalin. El despiadado líder de la Unión Soviética durante décadas, se convirtió en una de las figuras más siniestras del siglo XX. Se estima que alrededor de 23 millones de personas perecieron bajo su mandato, víctimas de ejecuciones sumarias, encarcelamiento en los gulags, hambrunas provocadas por políticas económicas desastrosas y deportaciones masivas. La Gran Purga, un período de terror que se prolongó durante varios años, fue una de las campañas de exterminio más brutales de la historia, dirigida contra cualquier individuo o grupo social considerado una amenaza para el régimen. La hambruna de 1932 a 1933, resultado de la colectivización forzada de las tierras y la requisición de alimentos, agravó aún más la crisis humanitaria. El estalinismo fue una ideología totalitaria que buscaba transformar radicalmente la sociedad soviética y construir un nuevo orden mundial basado en el comunismo. Número 4. Hideki Tojo. Hideki Tojo, un militar nacionalista y ultranacionalista, ascendió al poder en un momento de gran tensión internacional y de creciente militarismo en Japón. El líder militar que dirigió a Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue una figura clave en la expansión imperialista japonesa y en la comisión de numerosos crímenes de guerra. Su ambición de construir un gran imperio con prosperidad de Asia Oriental llevó a la invasión de vastos territorios en Asia y el Pacífico, causando un sufrimiento inimaginable a millones de personas. Las Fuerzas Armadas japonesas, bajo su mandato, fueron responsables de atrocidades como la masacre de Nankín, el empleo de armas biológicas y químicas, y la explotación brutal de los prisioneros de guerra. Se estima que alrededor de 5 millones de personas perecieron como resultado directo o indirecto de las acciones de Tojo y su régimen. La expansión militar japonesa bajo su liderazgo llevó a un conflicto a escala mundial, con consecuencias devastadoras. Número 5. Adolf Hitler. El infame líder del partido nazi que gobernó Alemania con puño de hierro entre 1934 y 1945, desencadenó una de las mayores catástrofes de la humanidad. Sus políticas genocidas y su ambición desmedida de conquista llevaron a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que cobró la vida de millones de personas. Al llegar al poder en 1934, Hitler instauró una dictadura totalitaria que persiguió sistemáticamente a judíos, gitanos,
homosexuales, discapacitados y otros grupos considerados inferiores por la ideología nazi. La culminación de estas políticas fue el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y otros grupos perseguidos, que constituye uno de los crímenes más atroces de la humanidad. Además de las víctimas del Holocausto, las bajas militares en los múltiples frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial elevaban aún más el trágico balance de muertos, atribuyendo a Hitler y al régimen nazi un total estimado de 17 millones de víctimas. Número 6. Leopoldo II de Bélgica, un monarca cuyo nombre a menudo se eclipsa por figuras como Hitler y Stalin. Fue el responsable de uno de los genocidios más atroces del siglo XIX. Bajo su mandato, el Estado Libre del Congo se convirtió en un infierno en la tierra. Convertido en su propiedad personal, Leopoldo II explotó este vasto territorio africano hasta sus últimos límites, sometiendo a la población local a un régimen de trabajo forzado y terror inimaginables. La extracción de caucho, en particular, se convirtió en una industria de la muerte, con millones de congoleños mutilados o asesinados por no cumplir con las cuotas impuestas. Se estima que entre 10 y 15 millones de personas perdieron la vida durante el reinado de terror de Leopoldo II. A pesar de la magnitud de las atrocidades cometidas, la responsabilidad de Leopoldo II y de Bélgica en este crimen contra la humanidad ha sido minimizado durante décadas. Número 7. Ismail Enver Pasha, una figura clave en la historia de Turquía. Es recordado por su papel en el genocidio armenio y su liderazgo durante la Primera Guerra Mundial. Como líder de la Revolución de los Jóvenes Turcos, Enver Pasha tomó el poder en 1913 y rápidamente impuso un régimen autoritario. Durante la Gran Guerra, las fuerzas otomanas, bajo su mandato, sufrieron una aplastante derrota en la batalla de Sarikamis. En un intento por desviar la culpa, Enver Pasha acusó a los armenios de traición y desencadenó uno de los primeros genocidios del siglo XX. Alrededor de 1.5 millones de armenios, junto con cientos de miles de griegos y asirios, fueron deportados, masacrados y asesinados sistemáticamente. Enver Pasha permaneció en el poder hasta 1919, cuando el Imperio Otomano colapsó. Número 8. Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Salotsar, fue el líder de los Khmeres Rojos, un régimen comunista radical que gobernó Camboya con puño de hierro entre 1975 y 1979. Durante estos 4 años, Camboya se convirtió en un campo de exterminio donde millones de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. El régimen de Pol Pot, caracterizado por su fanatismo ideológico y su deseo de crear una sociedad agraria utópica, llevó a cabo una purga sistemática de la población, eliminando a intelectuales, profesionales, funcionarios y cualquier persona sospechosa de disidencia. Se estima que alrededor de una cuarta parte de la población camboyana, cerca de 2 millones de personas, perdieron la vida durante este periodo de terror. Número 9. Mengistu Haile Mariam fue presidente de Etiopía de 1987 a 1991, cuando fue derrocado. En 2008, el sistema de justicia etíope lo condenó a muerte por genocidio durante el llamado Terror Rojo, una brutal campaña de represión emprendida entre 1977 a 1978, en la que mató a todos los que se oponían a su gobierno en Etiopía. A pesar de la sentencia judicial en su contra, vivió exiliado en Zimbabue, donde disfrutó de la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. Se dice que su régimen es responsable de la muerte de alrededor de 1,5 millones de personas. Número 10. Saddam Hussein. Se dice que Saddam Hussein, el dictador iraquí, encontró la muerte con un Corán en las manos y un Kalashnikov de oro, una macabra paradoja que encapsula la hipocresía de su régimen. Obsesionado con el esplendor de Babilonia, el antiguo imperio mesopotámico, Hussein buscaba revivir una gloria pasada mientras sumía a su país en la oscuridad. Sin embargo, detrás de esta fachada de poder y generosidad se escondía un monstruo. La historia de sus yernos, los hermanos Hussein y Saddam Kamel, es una de las más escalofriantes de su reinado. Tras huir a Jordania convencidos de que el dictador los había sentenciado a muerte, fueron engañados para regresar a Irak con falsas promesas de perdón. Su regreso fue un viaje sin retorno, separados a la fuerza de sus esposas, las hijas de Hussein, y ejecutados junto a sus familiares. Los hermanos Kamel se convirtieron en víctimas de la crueldad implacable del dictador. La muerte descuartizada de la madre de los hermanos es la guinda de este macabro pastel. Una demostración de que Hussein era capaz de infligir el dolor más extremo, incluso a los más cercanos a él.
si así trataba a su propia familia, ¿qué no estaría dispuesto a hacer con aquellos que se atrevían a desafiarlo?